El día de hoy estoy muy contento porque he tenido la oportunidad de volver a conectar con una amiga de hace muchos años que no veíamos, éramos compañeros de la preparatoria, dicho sea de paso, y que cada quien por supuesto ha tomado caminos muy distintos. Lo digo esto con un especial énfasis porque pues, realmente aquí en México tal vez no sea tan común el tipo de trabajo que ella realiza. Tal vez sí, tal vez no, vamos a ir entrando un poco en detalle en materia y por eso quiero que en esta ocasión María Hernández se presente ella misma. Cuenta. Hola, soy María. Comencé hace 10 años en la carrera a hacer joyería, pero mi modo de hacer las cosas siempre ha sido muy a mi manera, ¿no? O sea, en realidad nací casi con dos manos izquierdas, nací con problemas de coordinación. Entonces siempre desarrollé como más la parte... me gustaba mucho escribir desde chiquita, ¿no? No lo desarrollé al máximo eso, pero después descubrí que si yo escribía y pues señalaba como las cosas más importantes, podía crear un algo, ¿no? Uh-huh. Entonces, a lo largo del tiempo, comencé a experimentar como tal con piezas portables. Sin embargo, nunca, hasta la fecha creo que nunca fueron piezas que podrían decirse accesorios, ¿no? O como, pues sí, como se conoce la joyería. Porque en realidad la joyería pues, ha tenido muchas ramas, muchos vertientes. Cuando hice mi tesis, vi una propuesta que hizo una doctora en joyería contemporánea llamada Chiara Pignotti, que había, es como, ¿cómo decirlo? Como un diagrama de Venn, donde ponen la palabra joyería étnico tradicional en medio, y entonces hay varias ramas de la joyería: joyería contemporánea, joyería comercial, bisutería. La joyería contemporánea, que es a la que yo me estoy enfocando, se va más hacia el campo del arte, el campo del performance, y fue ahí que me abrió pauta a poder experimentar con collage, con escultura. Me gusta mucho el proceso de materiales y mi relación con ellos, y también como mi historia personal y relacionarlo con este proceso más gestual, ¿no? ¿Cómo encuentras la inspiración para crear este tipo de piezas? Porque creo que ese es una de las características más importantes, lo estarán viendo en pantalla, del trabajo de María, que puedes encontrar una fusión muy interesante entre, justamente como lo mencionabas, entre el arte y el diseño. Platícanos un poco al respecto. Bueno, yo estudié diseño industrial en la UNAM, en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial. Uh-huh. Yo, la verdad, siempre estuve en esta cuerda floja de entre que sí, que no, que sí, que no. Porque yo y la técnica, es lo que me he dado cuenta últimamente también, yo, la técnica, las reglas y las órdenes, no podemos con eso. O sea, simplemente no se puede, ¿no? Crecí mucho en mi mundo, en un mundo que yo desarrollaba. Siempre, cuando era chiquita, normalmente, como soy hija única, pues tenía muchos amigos, pero también jugaba sola, ¿no? Cuando yo jugaba sola, personas que ya más grandes como que se asustaban porque pensaban que había más gente en el cuarto, ¿no? Porque hacía voces, entonces se escuchaba una voz diferente a la otra. Entonces, como que yo siempre creé mi propio mundo de una que otra manera, aunque soy muy extrovertida, muy sociable. El hecho de que rompan esta relación conmigo y mi entorno, que es muy imaginario, hace que me enoje, ¿no? Entonces, bueno, en un principio de diseño industrial, pues en cierta forma sí tienes que seguir muchos parámetros, ¿no? Completamente. Porque pues obviamente algo que me dijo mi director de tesis, wow, que es como mi sensei, uh-huh. Él me dijo como cuál es la diferencia entre diseño y arte. Ok, el diseño se hace para una sociedad. Obviamente una silla se tiene que leer como tal, que te puedes sentar, ¿no? Ya después le pones el valor agregado de que si es de este color, que si es de materiales, bla, bla, bla. Pero con que te puedas sentar, se tiene que leer silla para que sea una buena pieza. Y obviamente tiene que estar funcional para el cuerpo humano, ¿no? En el arte, lo que tú haces son cosas para ti y después tú sales al mundo a decirle, este soy yo, no me importa cómo... Bueno, sí me interesa cómo tú lo representas, pero esta es mi visión del mundo, ¿no? Y aquí te paso este cachito de mí. Entonces, a raíz de eso,
Porque también, cabe mencionar, pues, fui rechazada la primera vez que apliqué. Ya la segunda vez también iba a estar rechazada en la entrevista, ya cuando llegas porque pasas por varios filtros en la entrevista. Pues yo pensé que ya no me quedaba, o sea, de hecho sí, no me quedé. Entonces en esta crisis me di cuenta que pues la psicología me gustaba muchísimo. Entonces ya iba a hacer mi examen para psicología en el claustro de Sor Juana, ya me iban a aceptar. Y de pronto me hablan de diseño industrial, no, ya te quedaste, regrésate, ¿no? Hay propedéutico, ¿no? Y sí, estaba bien emocionada. Porque aparte creo que primero tienes que entrar a un par de semestres a arquitectura, ¿no? Ajá, un año de arquitectura. Sí. Me eché 2. Eso también estuvo interesante porque igual, en arquitectura reprobé. Entonces, haz cuenta que son grupos especiales para recursar. Y ahí también, cada vez que yo tenía un fracaso, me encontraba más. Claro. Sobre todo en estas partes de arquitectura y diseño industrial. Diseño industrial también reprobé. O sea, yo me eché la universidad como en 20,000 años. Pero gracias a eso, y de hecho sí salí a tiempo, me titulé a tiempo con mi generación, lo que me ayudó mucho era que cada vez que estas reprobadas me encontraba y buscaba la manera de seguir encontrando mi forma de desarrollar las cosas. Y tomé puras materias que me interesaban, ¿no? Que en este caso tomé una en el CUEC de dirección de cine, tomé estas clases, bueno, era joyería en alta tecnología, historia de los objetos en México. Entonces, cosas que yo podía mezclar y me daba cuenta que la parte de la teoría, pero también había una parte de mí que quería desarrollarse a través de mis piezas, ¿no? Y eso es lo que he ido haciendo cada vez que crezco y cada vez que conozco más mi historia. Si por ejemplo, hacer arte es expresarte, ¿no? Expresarte. Y contar quién eres, entonces realmente es una búsqueda constante hasta llegar al final, ¿no? Yo siempre he dicho como nadie es un buen artista. O sea, nadie se puede decir artista. ¿Por qué? Porque el artista es el que al morir es cuando dice, ya acabé el resumen de mi vida, ya no hay nada más que explorar. Y ese es cuando dices, ok, es un artista. Claro. ¿Por qué? Porque ya se va y va a dejar toda la obra. Ahorita nosotros, la gente que hace arte, nada más es experimentar, ¿no? Nada más es jugar a ver qué pasa. ¿Qué pasa mientras voy creciendo? ¿Qué voy a decir mientras voy creciendo? Entonces son como tus muletas, ¿no? Como cuando hablas con muletillas, bueno, nosotros utilizamos esas muletillas para encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? Es como esta búsqueda de la verdad a través de nuestra vida. Eso es cuando yo considero que también el arte debe movernos internamente esas fibras, ¿no? De una que otra. Completamente. Y de hecho, a raíz de tu trabajo, creo que una de los ejes interesantes que tú abordas es justamente esta dualidad, esta mezcla entre la vida y la muerte. Platícanos un poquito al respecto, porque creo que es una cuestión padrísima de tu trabajo. Siempre estaba ese conocimiento de que había algo más que la vida. Y fue a raíz de que, en varias corrientes psicológicas, filosóficas, tus traumas empiezan desde que tu mamá te gesta, ¿no? Claro. O sea, es como... Y la forma en que te gesta. En los 90s estaba muy de moda hacerse... Justamente me acabo de enterar esto, que era como muy nuevo esta forma de embarazarte que creo que te estimulaban. Ajá, entonces les inyectaban como hormonas. A ella le inyectaron hormonas de más. Entonces, pues... se iba a morir, ¿no? Básicamente, estuvo casi todo el embarazo acostada. Nací en el hospital para embarazo de alto riesgo, donde firmas una carta responsiva de si te mueres, pues no es nuestro problema, ¿no? Claro. Ya estás muy mal. Entonces, durante ese embarazo, mi mamá pierde a mi hermano. Se hicieron 2 bolsas. Justamente con esos procedimientos de los 90s, no sé si se ha probado científicamente, pero da la casualidad que sí se generaban, ya sean cuates, sobre todo cuates, sí se generaban 2 bolsas. Wow. Yo creo que por ese método, ¿no? Uh-huh. Sí, es bastante probable. Exactamente. Digamos, me estás metiendo más hormonas al procedimiento, entonces creo que sí, me hace sentido.
Entonces ella, como estaba ya hiperestimulada, desgraciadamente el que iba a ser mi hermano no se pudo gestar y explotó la bolsa, ¿no? Cuando yo nací, crecí, desde chiquita sabía que había... que la muerte en ese momento era como un proceso de hasta de salvarse, ¿no? Entonces, imagínate que, pues, que hables mucho de la muerte cuando eres chiquita, no, pues tu mamá es como, ay, esta niña está traumada, ¿no? Claro. Tiene problemas. No, o sea, simplemente era como este contacto de que tenía con un ser humano en una bolsa, o sea, porque pues estás en una bolsa, en tu zona, pues es la zona más segura, ¿no? Por eso el mayor trauma de la vida es nacer. Sí. ¿No? O sea, por eso los bebés nacen llorando, ¿no? Claro, pues, tienen que llorar incluso. Tienen que llorar, es la reacción después de salir de esta, pues sí, de este cuenco, ¿no? Que explota, imagínate, tú no sabes todo lo que pasa a un pobre niñito al momento de, hasta que le pegue el aire, que no es el aire del estómago. Que los pulmones se llenen de aire en lugar de agua. Exactamente, ajá, exactamente, y que te corten ese hilo que te liga a algo, ¿no? Es, ¡oh! ¡Wow! ¡Qué dolor para todos! Sí. ¿Sí? Ese es el mayor de los traumas. Entonces, bueno, sí, fui creciendo con este espectro de siempre, porque hasta mis papás lo tenían muy presente, ¿no? De una que otra manera. Entonces era como, habían juguetes de niños, incluso, bueno, ahorita ya afortunadamente ya hay juguetes sin género, pero en ese momento todavía era como... O el Max Steel o la Barbie. Exacto, punto. Entonces sí, pues había que es el mameluco azul, ¿no? Porque en un principio iba a ser, habían visto a mi hermano y no me habían visto a mí. Entonces en el momento que pierden a mi hermano, le dijeron, pues señora, ya perdió a su bebé, bye, ¿no? Y de pronto dicen, no es cierto, aquí hay otra bolsa. Y en esta bolsa hay vida, y en esta bolsa hay una niña, y es ella. Es como, wow. Entonces, eso es interesante, ¿no? El hecho de que me descubrieran. Y bueno, fue ahí cuando la muerte siempre estaba ahí. O sea, siempre... Me acuerdo que una vez, fue cuando me llevaron al psicólogo por primera vez, estuvo increíble. A los 7 años veo unos conejos muertos en el súper, ¿no? Y le dije, mamá, ¿qué es eso? Porque pues la carne viene plana, ¿no? El conejo estaba afortunadamente sin carita. Estaba ahí, ¿no? La carne de conejo y yo, ¿qué es eso? Mi mamá, son conejitos, hijita. Y yo, ¡ay, qué bueno! Ya están en el cielo felices. Y mi mamá, ¡ah! ¿Qué? Sí, claro. ¿No? Y es como ese choque que no, simplemente es como niño lo que... Como lo procesas, ¿no? Exactamente, y todo lo que estás arrastrando, que no te das cuenta, ¿no? Y fue ahí cuando me di cuenta que siempre estaba esta parte melancólica, de muerte, de abandono, pues por el hecho de que siempre pues, perder a tu alma gemela, ¿no? Siempre va a estar ahí el espectro de esa alma gemela. Y de repente creo, y mucho, es verdad que el trabajo artístico siempre va a ser algo que tiene que nacer de adentro, que ya después ya lo externalizas, ya lo das a conocer. Oye, y recuerdo bien cuando que me platicaste que estuviste en una presentación en París. Platícanos un poquito al respecto, porque creo que eso es algo pues, fabuloso y muy emocionante. Me fui un año por parte de la UNAM a París de intercambio. Ahí, sinceramente, en la escuela, igual en la escuela de diseño, arquitectura de interiores, ¿y qué otra cosa? Ahí se me olvidó. Comunicación visual, ¿no? Ok. Pues bueno, o sea, tampoco era algo que me encantara, entonces buscaba formas de encontrar qué más hacer en París, además de hacer amigos, obvio. Hice prácticas profesionales, una en una escuela de robótica, wow, haciendo un dron pedagógico. Entonces era divertido porque en realidad como que ahí sí los ingenieros, y está bien, como que toman mucho a los diseñadores más como artistas, que sí, como que siempre hay ese choque. Sí. Pero como yo no era una diseñadora industrial de corazón que me había casado con eso, me valía, ¿no? Hasta me gustaba. Entonces, pues yo iba buscando la manera de jugar con la forma, con la estética, y me la pasé haciendo eso, y como haciendo redes, pues era una carcasa que era como una mosca o algo así, ¿no? Entonces yo de mi cerebro iba sacando todo, ¿no? Imprimí en 3D y todo, y de ahí trabajé con Amira Sliman en mis otras prácticas profesionales, que es una joyera
ella sí es una joyera muy técnica. Ujú. De hecho, sí, cuando llegué y agarré la lima, pero yo hacía mi manera, era como, no sabes hacer joyería. Y me daba unas gritonizas y yo lloraba, es que no sirvo para esto. Ya después encontramos nuestra forma de matchar y hasta la fecha es como igual otra de mis mentoras. Wow, qué padre. Oye, y has tenido oportunidad, me imagino, de colaborar con otros artistas. ¿Cómo gestionas ese proceso? Sí, afortunadamente es como que yo les pongo el proyecto, les pongo como mi concepto, lo que está pasando con mis piezas y es como una fiesta, se unen, ¿no? Es como, vente a la fiesta. Y ya lo que vamos haciendo es como a raíz de esa historia, yo les digo como tú cómo la interpretas, ¿no? Yo tengo esto, yo estoy diciendo esto, tú cómo lo quieres decir, lo tengo, pero pues tampoco vas a tener que hacer exactamente lo que yo espero, ¿no? Entonces, pues ellas y ellos lo traducen en su, pues, en su ámbito, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tenía la frustración, bueno, ya afortunadamente ya lo dejé un poquito, tenía la frustración de que no pude ser bailarina de ballet, justamente igual porque, pues, por mis problemas de coordinación, dejé el ballet y entonces en algún momento de mi vida dije, pues voy a hablar acerca de esto, ¿no? De este rompimiento que tuve con la danza, pero hablarlo de una forma poética y fue ahí cuando un amigo dio la casualidad que conocía a Ceci. Ceci, wow, ¿no? Una mujer también muy multifacética en su arte, o sea, no solamente baila danza clásica, sino tango y ahorita hace hizo coreografías para la película de Bardo. Wow. Y ella colaboró con nosotros, una gran mujer, como muy profesional, como que se entrega muchísimo. Y además de todo, o sea, bueno, nosotros hacemos videoartes con todas estas historias, entonces luego lo hacemos con el presupuesto más bajo que tenemos, con lo que tenemos se hace, salen unas cosas bellísimas, ¿no? De hecho, uno de nuestros videoartes se presentó, ganó como un concurso en la Universidad del Estado de México para la Facultad de Artes Plásticas. También entrevistaron para el periódico de Orizaba con ese video. Qué pues padre. ahí cosillas, ¿no? Platícanos, me platicabas anteriormente que has tenido la oportunidad de colaborar con grupos vulnerables para presentarlos en este tema de la labor artística. ¿Qué nos cuentas al respecto? Bueno, siempre me ha fascinado la transformación del ser humano dependiendo de su entorno. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasa, sobre todo en los entornos donde tal vez se podría decir la energía está cargada, muy cargada, ¿no? De forma negativa. Entonces, a mí siempre me han gustado los psiquiátricos, los centros de reinserción social. Siempre he tenido esta manera de encontrar este apego o esta curiosidad por qué pasa con el ser humano cuando te privan y también cuando dentro de la sociedad no cumples ciertos estatutos y que tu pensamiento no va acorde a esta sociedad, entonces te llevo a estas partes, ¿no? Sí, sí. Y entonces, ¿qué pasa en estas partes? Obviamente son vivencias muy fuertes, a veces pues sí se puede decir, no quiero decir la palabra feo porque es... Límite, son situaciones límite. Exactamente, ¿no? Eso es como... y bueno, siempre quise acercarme a estos centros de una que otra manera, pero no, en algún momento cuando yo todavía no encontraba esta parte del arte, no sabía cómo, ¿no? Yo decía, como, sí me gustaría abordarlo. Bueno, sí, cuando quería estudiar psicología, desde la psicología, ¿no? Claro. Entonces decía, me encantaría trabajar en un psiquiátrico. Y no, pues no estudié psicología, no se dio. Un día le conté a una amiga que ella está muy metida en esta parte de diseño social, pero más como del cambio climático, ¿no? O sea, todas las medidas para no seguir fomentando, ¿no? Esta parte de desperdicio. Entonces le conté como, mi sueño siempre ha sido poder abordar estos temas de la reinserción social, bueno, trabajar en alguna parte de reinserción social. Y me dijo que conocía una institución que se llama el INSADE. El INSADE es, en realidad no trabajan dentro de los centros, sino afuera. Entonces,
son estas personas que van saliendo de los centros de reinserción social, que estuvieron privadas de su libertad, y di algunos talleres de expresión creativa, ¿no? Entonces, y yo decía, esto va muy bien conmigo. ¿Por qué? Porque yo no sigo la técnica, yo estoy en contra de la técnica, y yo no les voy a decir a ellos y a ellas cómo hacer una técnica, ¿no? Porque tampoco yo estoy para, a ver, hoy les voy a enseñar a dibujar. ¿Y a ellos qué? O ellas, ¿no? O sea, necesitan sacar como todo lo que pasaron y encontrar esta forma como de desbordarse en la composición, desbordarse agarrando, pues no sé, una cerámica y que toda su cabeza lo saque ahí. No importa si realmente están haciendo una buena o mala cerámica, da igual, claro, ¿no? O sea, la buena cerámica está, y ahorita está hasta de más, ¿no? Entonces, lo importante es que ellas y ellos sepan cómo narrar lo que vivieron. De tener un constructo donde canalizar, ¿no? Y creo que también la parte corporal es muy importante. Exactamente. Y que además, a ver, yo aquí te pongo estas cosas sobre la mesa, te pongo el collage, les doy un poquito de historia del arte, obviamente les doy movimientos del arte que puedan sentir como, esto va para mí, ¿no? Obviamente les puse el dadaísmo, ¿no? Porque el dadaísmo es esta parte donde estamos estamos hartos de seguir las técnicas donde todo es bonito, ¿no? Como el impresionismo, con la. Aquí no pasa nada, hay una puesta de sol. Exacto. Entonces, pues el dadaísmo es, vamos a explotar, ¿no? Era la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, vamos a explotar, ¿no? No tiene sentido nada. Sin embargo, vamos a registrar esta parte sin sentido. Y es una forma como de protesta. Entonces, ¿qué mejor? A personas donde tuvieron que acatar reglas y seguir. Imagínense que su vida diario les decían qué tenían que hacer, métete a una celda, o sea, vivir a gritos, ¿no? Hasta para beber agua tienen casi tiempos y exacto, conflictos para meter comida, es todo un tema, ¿no? Claro. Entonces, no. Tú, desbórdate. Qué interesante, porque sí, definitivamente, han habido muchos casos. Si mi memoria no me falla, de hecho, en un episodio de los de Midnight Gospel, que es un programa a formato de entrevistas que luego lo vuelven una caricatura y es una cosa maravillosa en Netflix, no se lo pierdan, realmente vale mucho la pena. Lastimosamente solamente hubo una temporada y párale de contar, porque Netflix. Hay uno de los episodios en donde el protagonista entrevista a otro sujeto que estuvo encarcelado, tuvo un conflicto ahí muy fuerte y que es a raíz de meditación, expresión artística y demás, que logró, dice, salir de la cárcel a pesar de estar en la cárcel. Entonces yo creo que este trabajo que estás realizando de llevar esta expresión creativa, pues es una cosa loable, la verdad es de que vale mucho la pena y que también invita mucho a esta reflexión de lo que mencionabas, de que son personas que se quedan con un estigma, al menos a veces incluso corporal, ¿no? Un estigma a veces notable física, visualmente, ¿no? Pero un estigma invisible que es en los documentos, que es complicadísimo, y más en una sociedad regida por ese tipo de papeles, pues te pone en una situación bien compleja. Y eres un número, ¿no? Entonces, el primer día que me presenté, y yo no sabía cuántas personas iba a haber. Ese momento era un grupo de 30 personas. Wow. Y me pongo en medio de ellas y de ellos así. Y dije como... Y otra cosa importante es no pecar de ser como la white saver, ¿no? Hola, soy María y les quiero enseñar arte. No, y no quería quedar así. Claro. Entonces, ¿qué pasaba si estabas en medio de todas personas que estuvieron privadas y encerradas? A todos nos va a pasar, ¿no? Obviamente que va a haber cierto odio, coraje, con justa razón. Dije, ¿qué hago? ¿No? Y entonces dices, ¿cómo vas a abordar al arte? ¿No? ¿Y cómo les vas a decir? Y que el arte, desgraciadamente hasta la fecha, siempre ha estado en un lado, ¿no? Uh-huh. Siempre ha estado en las instituciones. Incluso en un podcast la otra vez escuché que el arte, muchas veces las piezas de arte se toman como, o los artistas, se toman como si fueran un Cristo en las catedrales, ¿no? En los recintos religiosos. ¿Por qué? Porque siempre tienen esa jerarquía de que están en un peldaño y están iluminados. Claro. Entonces,
cuando tú entras a un museo, siempre está arriba de ti, siempre es el iluminado, ¿no? Y entonces tú eres un mortal y esta persona ya trascendió, ¿no? Exactamente, ¿no? Claro. Entonces aquí te están diciendo, no todos pueden hacer arte. Claro. Y entonces, no todos pueden hacer arte y además, ¿de dónde saliste? Ajá, ¿qué has ganado? ¿Qué legado? Ajá, ¿qué has presentado? Y así en las convocatorias de arte, pues obviamente también es ¿cuántos artículos periodísticos has tenido? ¿No? ¿Cuántos, no sé, entrevistas? Entonces, es una forma muy de escalerita, ¿no? Uh-huh. Y no precisamente porque tengas muchas entrevistas, quieres decir que eres un buen artista, ¿no? Exacto. Bueno, y entonces estas personas lo que necesitan es decir, mira, aquí hay otra realidad. Entonces yo les decía, sí les hacía la comparación, sinceramente, no sé si esté bien o mal, ¿no? Pero era también para abrirse a ellas y a ellos, como estaba un Damien Hirst, bueno, que sí. Que hace cosas. Que hace cosas, exactamente. Y a ver, a mí me encanta el arte contemporáneo. Yo estoy mucho a favor del arte contemporáneo porque hasta voy a estudiarlo. Claro. Sin embargo, una cosa es el arte contemporáneo porque puedes canalizar ahí todo lo que tienes en la cabeza y que no precisamente necesitas hacer algo perfectamente si no refleja nada, ¿no? Claro. Pero hay que también saber ejecutarlo y un Damien Hirst fue como, pues hay que poner en, ¿cómo se llama esto? En resina. Así es resina. Formol, el tiburón, pues. Ajá, hay que poner un tiburón gigante. Y a ver, la escala, obviamente, pues ya fomenta que haga algo en ti, porque es como, claro, wow, un tiburón gigante en resina. Pero entonces, tú como espectador, y estás dentro del recinto, dices como, este tiburón gigante en resina me representa, muchas cosas, como que me va a comer. No, tú le estás poniendo de más, claro, a ese tiburón con resina, ¿no? Pero ¿qué pasó con Damien Hirst? Bueno, pues conocía, espero que nunca vea a Damien Hirst, y si no... Son cositas que pasan. Sí. Pues conocí a alguien en Nueva York, un galerista, era su amigo, y entonces... Sí, se fue inflando. Exactamente. En términos económicos, prioritariamente. Y es así cuando el arte, pues ya se lleva a esta parte, ¿no? Estás entre lujo, ¿no? Ah. Y estás entre decir algo, ¿no? Entonces les puse a Damien Hirst y les puse, por ejemplo, a Edgar Sander. Edgar Sander salió, me parece que antes era ENAP, ¿no? Salió de la ENAP, ¿no? Me gusta el hecho de su mensaje, ¿no? De que sí toca la parte, pues esta parte de la simbología mexicana. Sin embargo, él pone su realidad, él pone como ve, por ejemplo, hay un graffiti, no sé en dónde está, que habla de la conquista, donde se está abrazando un indígena y una persona de armadura, exactamente. Es como que se están abrazando y el de traje medieval está enterrando un cuchillo, ¿no? Y entonces habla de una traición. Entonces, y yo les decía, les fomentaba mucho el arte urbano, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque el arte urbano lo que está haciendo aquí es que no maquillas una realidad, pero le estás dando sensibilidad a cualquier tipo de lugar, ¿sabes? Claro. O sea, y hace que, por ejemplo, en lugares donde pues puede haber cierta violencia por la misma segregación, hace que esos lugares se iluminen, ¿no? Sí, tomen otra perspectiva. Exactamente, entonces yo les decía, a ver, ustedes no a fuerzas tienen que ir al MOAC a ver la exposición de no sé quién, ¿no? Claro. Aquí está el arte. Y el arte está en todas partes, o sea, dense cuenta que no a fuerzas tiene que ser una pintura. Y aparte creo que tocas un punto muy interesante, que de repente uno puede llegar a sentirse como privado de la parte creativa o artística cuando... Yo considero, y ahora a raíz de este proyecto, de este canal, he leído muchas cuestiones sobre la creatividad, que todos tenemos algún tipo de creatividad. Como bien lo dices, no necesariamente tal vez a fuerzas para la pintura, sino tal vez escultura, literatura. Hay tantas expresiones artísticas que el chiste es de que uno se aventure a probar cosas nuevas. Exacto, y que también las sepas mezclar. O sea, ya no todo debe ser tan plano, ¿no? O sea, mi forma de ver las cosas es como, ya todo existe, ¿no? Como digo, el realismo, si realmente te gusta el realismo, sé el mejor realista, enfócate de verdad en hacer la pieza que con sombras, con texturas, no te quedes tan plano, ¿no? Y también
¿cómo lo puedes mezclar? O sea, ya hay todo, o sea, hay fusiones, ¿no? Hay cocina fusión, bueno, pues también hay fusión en el arte, o sea, sabes escribir, pero no sabes, o sea, sabes dibujar, pero no tanto, pero te gusta, pues busca la manera, ¿no? No solo ir a clases, tomar, sí, o sea, ahorita ya todo, sí, igual, si te metes a doméstica, seguro vas a aprender a hacer cerámica, o pintura, o ilustración. Aquí ya mucha gente sabe hacer muchas cosas, claro. Pero ¿cómo lo haces tú a tu manera para marcar esa diferencia? Y que no solamente, porque ahorita ya hay una saturación de imágenes de arte, también gracias a las redes sociales, a Instagram, donde pues si tú tienes un lenguaje semejante a la otra persona, pues, ¿no? Y ya, ahora ya hago esto. Claro. ¿Cómo vas a tener esta lucecita que diga... me diferencio de ella, de él, ¿no? Claro, y bueno, recientemente en el canal publicamos un video hablando del libro de Roba como un artista de Austin Kleon, que realmente lo que él plantea es de que no existe la originalidad. O sea, es absolutamente egocéntrico pensar que tú puedes crear algo completamente nuevo. Todo proceso creativo realmente, de hecho, la palabra inteligencia es interligare, es de ir tomando distintos elementos en el objetivo de resolver algo. Ya cuando lo aterrizas hacia la creatividad, pues es para crear algo artístico. Y también mucho de lo que menciona este autor es de que aliviánate, quítate el peso que puedes llegar a sentir encima de crear algo nuevo, porque no lo vas a lograr, no se puede. En cambio, cuando tú aprendes a adquirir distintas fuentes culturales, pues tu bagaje para la creatividad es mucho mayor. Y ahí aterrizo justamente en preguntarte tú, para tu proceso artístico, ¿de dónde recoges siempre información que dices, es que tengo que leer tal sitio, ver tales redes, ¿de dónde te vas nutriendo? Desde mis vivencias personales. Normalmente estaba platicando hace poco con una amiga mía que tiene doctorado en arte y así, sabe muchísimo, ¿no? Y yo le decía a Shali, oye, es que la neta, yo no te voy a sacar una teoría muy rebuscada, porque sí, a ver, yo investigo, pero es de acuerdo a lo que me está pasando a mí y de acuerdo a cómo me investigo yo y cómo voy creciendo y cuáles en ese momento son mis fijaciones y todo lo que se va conectando de por medio. Y entonces ahí dices, no, o sea, ok, por ejemplo, ahorita que me metí a leer o a investigar acerca de la sanación energética, porque pues tuve un suceso que me llevó a eso, ¿no? Claro. Y entonces lo vas relacionando con, o por ejemplo, en febrero, justamente... Me acaban de hacer una cirugía, pero además me habían invitado a exponer a Austin, a San Marcos, en la Universidad de Texas, una exposición colectiva de joyería contemporánea. Estuvo chistoso porque iba con una amiga que me invitó a quedarme en su casa de Ciudad Juárez, nos fuimos estuvo increíble, hacia Austin, y casi no tuvimos tiempo de estar en Austin porque estuvimos montando. Un día salimos y estaban estos scooters eléctricos en Austin. Yo recién operada, ¿no? También era como estas partes de pulsaciones de muerte. Sí. Y entonces yo subí y de pronto una tontería, o sea, de verdad tontería. El coche, mi amiga lo había estacionado como en una rampa, en una pendiente. Esta cosa, el scooter, lo tenías que dejar parado y poner como en la app que estaba parado para que ya te lo contara como que ya lo habías devuelto. Ajá. Al momento de querer pararlo y estacionarlo, este scooter como que se cae y dije, ay no, lo voy a tirar, entonces me tira. Entonces al momento de tirarme me caí de boca. Al otro día era la exposición y yo tenía que exponer y tenía que dar una charla a las y los alumnos de la Universidad de Texas. De pronto me caigo de boca, tenía la boca de Kim Kardashian. Claro. Perdón. Y entonces dije como, ¿qué ahora qué va a pasar? Y pues primero llorando, dije, ya perdí mi diente. Y no, o sea, afortunadamente tenía diente, dejé un poco de sangre en la banqueta. Híjole, imagínate presentar así. Claro. Al otro día llego, les presento y les dije, pues este tema de tocar cosas que duelen, ¿no? Y de casualmente cada vez que presentaba tenía alguna marca de dolor
en mi cuerpo, ¿no? Entonces todo así, era muy raro esto, ¿no? Después dije, ok, pues voy a hablar de esta parte de que tenías la boca inflada, de que no podías hablar, de que en cierta forma es como una sátira. Y bueno, empecé a hacer como de mi cara unas máscaras con cemento. Y entonces representé a la banqueta con unas colchonetas y les fui echando cemento. Y esto se acaba de presentar en una galería que se llama Galería Guayaquil en Izamal. Era muy raro porque eran 3 máscaras, ¿no? Y yo, cuando era muy chiquita, decía que a los 30 yo me iba a morir, ¿no? Era como, a los 30 yo me voy a morir. No sabía por qué, no. Claro. Ya mi historia personal va saliendo. Pero casualmente era como una forma de enterrarme. Eran mis 3 caras y eran 3, ¿no? Como del 30. Todo lo que me pasó, pues lo llevé al arte, ¿no? A mis piezas. O incluso el caso de García Márquez, que contaba que alguna vez lo entrevistaron y le dijeron, oiga, ¿cómo usted que podría volver a escribir algo tan fuerte como 100 años de soledad? Y dijo, no, la verdad es que no, porque las personas que me contaban esas historias pues ya fallecieron. Entonces, creo que esa sensibilidad de los artistas, esa capacidad de aterrizar las cosas que viven, que ven, que observan, pues más allá de un proceso personal, es también como una especie de filtro de un momento histórico. Creo que esa es una cosa muy interesante y que a veces tal vez cuando ves el tema del trabajo del arte contemporáneo, como es el mismo momento histórico en el que estás, tal vez no sabes cómo apreciarlo. Platícanos tú cómo ves este tema. Mencionas que naturalmente a ti sí te gusta el tema del arte contemporáneo, lo practicas, pero ¿qué? Porque sé que sabes que de repente hay personas que decimos, ok, pero ¿cómo un montón de cubetas puestas en el piso con X cantidades de agua va a ser una obra de arte? Uy, esto está interesantísimo porque bueno, yo me fui metiendo sin querer, ¿no? O sea, como que vas dando cuenta que por ahí es tu camino, porque es lo que a mí más me llamó la atención, ¿no? Era lo que estaba diciendo. A ver, o sea, yo he ido a museos, me acuerdo que a los 15 años, cuando fui a la casa de Van Gogh y que vi las pinturas de Van Gogh, decía, wow. Decía, wow. Y ya, me acuerdo que lo recorrí, dije, bueno, ¿qué más? Yo quería sentir esta experiencia de mega sorpresa, porque yo soy así, o sea, cuando veo algo y me mega sorprendo, me voy con todo, ¿no? Y él decía como, wow, ya me aburrí, ya me quiero ir. Pero fui a la casa de Ana Frank y salí llorando, porque ahí había este dolor, ¿no? Y entonces, bueno, también otra vez mis experiencias, ¿no? Y de las experiencias que más recuerdo es, por ejemplo, hablando de lo de las cubetas, tal vez, en un museo en Suecia, creo que era el de arte moderno, había una instalación de unos dulces que estaban plateados, obviamente tenían un spot de luz, y había una pirámide de dulces que se estaban como regando, pero perfectamente acomodados. Yo llego y wow. Qué interesante, ¿no? Qué fascinante, pero pues no lo puedes tocar. Claro. Pero ¿qué querrá decir este artista? Entonces era también esta sátira decía, agarra un dulce. Entonces, en el momento en que estás... no. Sí, pero no sé si el policía de la exposición se me va a aventar. Y dice, agárralo. No lo voy a agarrar. Pero es que... Y entonces, obviamente, en las críticas van a decir como, ¿y este artista... Qué tontería, ¿no? Qué falta de talento. No, te está poniendo toda esta parte psicológica para que tú te sientas... Yo me sentía bochorno, o sea, de verdad sentí bochorno. Es que si lo agarro y se cae esa torre, ¿qué va a pasar? Pero entonces, ¿cuál agarro? No, pues el que está en el piso. No, pero es que era parte de la composición. Y ese artista, de verdad, todavía lo tengo en la cabeza. Ya no me acuerdo. Pero sí era como, ay no. Me sientes eso, ¿no? O sea, el buen arte, una pieza de arte, no te tiene que hacer sentir bien. Si te hace sentir muy mal, es que es muy buena pieza. Y esto lo logró. Desde ese día me quedó en la cabeza eso, ¿no? O sea, yo sí soy de esas que se casa con la idea de que te haga sentir más que estuvo bien ejecutado. Mucha gente dice lo contrario. No, a fuerza te tiene que hacer sentir algo. Pero entonces, ¿para qué lo haces? ¿Para adornar tu casa?
híjole, puedes ir a IKEA y hay muchas cosas bien bonitas y baratas, ¿no? Bueno. A veces. A veces. Pero sí, ¿no? ¿Para qué quiero adornar mi casa? ¿Para qué quiero seguir adornando la realidad? Que está bien, ¿no? Claro. Pero entonces hay que adornarla con muchos mensajes ocultos de felicidad para poder ser sinceros. Entonces, el arte contemporáneo, ¿qué está haciendo? Muchas veces, a mi parecer, es un arte también de lucha, de protesta. Guerrilla Girl, por ejemplo. O sea, es un colectivo feminista que siempre está hablando acerca de todavía todo el machismo que aún sigue en el arte hasta ahorita. Claro. Entonces, creo que las vi en el Tate, en el último piso del Tate, creo. Y eran literalmente cuadritos con pintura acrílica, ¿no? Con una tipografía interesante, que podrías decir una pieza de diseño gráfico, pero en realidad te estaban diciendo cifras de por qué las mujeres todavía no entramos a los museos. Wow. Y cuántas mujeres, el porcentaje, cuántas mujeres hay en los museos de arte. Entonces, a ver, a mí me impacta más eso, sinceramente, porque te está diciendo la problemática de una sociedad. Pues a mi parecer, creo yo que eso es lo que pasa, pero con todo, ¿no? Uh-huh. O sea, el arte contemporáneo sí se puede llegar a ser una burla, ¿no? Como, ay, las cubetas de agua. Pero bueno, pues hay que también preguntarle cómo llegaste a esas cubetas de agua, ¿no? Claro, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto, no? Entonces, claro. Sí, puede ser, genera mucha controversia. Y gracias a que genera controversia y que genera algo, pues está. Es tema de plática. Es tema de plática, exactamente. Claro. Oye, ¿y qué consejo, qué mensaje le querrías dar, por ejemplo, a personas que tienen el ímpetu, las ganas de aprender, o más que aprender, a ejecutar el tema artístico? Porque creo que es de repente un espacio complejo, ¿no? Creo que es un sector, al menos aquí en México, desafortunadamente, tal vez todavía no existen tantos espacios de apoyo como debería de ser. Y una cosa, apoyen a sus artistas locales, o sea, las personas que tienen a su alrededor traten de ir a jardines de arte, a espacios en donde los artistas locales dan a conocer su trabajo y consuman ese tipo de trabajo. Realmente ese es un punto que, más allá de cualquier tipo de recomendación que nos puedas comentar, creo que es muy importante que sea tema de plática constantemente. He tomado talleres, cursos hay una artista que se llama Alejandra Cermeño, que es escultora. Ella es creo que es de la Esmeralda, me parece, sí. Bueno, ella nos enseña, por ejemplo, a ser más autogestores, que a seguir persiguiendo esta parte que es complejísima, ¿no? O sea, yo al principio, bueno, todavía he tenido que disponer del dinero que gano con la venta de piezas para poder hacer mis exposiciones y poder fomentar este trip que afortunadamente... Mira, no me ha abierto 1000 puertas, pero pues me abrió, por ejemplo, que me aceptaran en la maestría ahorita de arte contemporáneo en París, ¿no? Claro. Sobre todo, yo diría que en un principio tienen que encontrar qué decir, ¿no? Porque es que muchas veces, y me lo ha dicho gente que estuvieron en una escuela de arte y me lo dicen, no, me lo juran, ¿no? Así como, no, es que no todos tienen que decir algo. Otra vez, ¿para qué lo haces? ¿No? Entonces, sí, qué padre que te guste la acuarela y que pintas muy bonito, pero ¿qué vas a hacer para revolucionarte a ti mismo? No necesitas revolucionar a la sociedad y por más estúpida que sea la idea, puede salir algo, ¿sabes? O sea, a ver, ella hace performance, totalmente. Se llama Daniela Saraya, creo. Bueno, es una mujer de Israel que te abre muchos sentimientos, hace como videos con sus piezas y las va destruyendo. Y entonces va mezclando materiales y las piezas están muy bien ejecutadas. Entonces, por ejemplo, poncha algo con agua y sale y se desborda y te habla de las lágrimas, o luego se pone algo en la cara aquí y está jugando con todos estos objetos portables para el cuerpo. Ajá. Entonces, bueno, ella está hablando por medio de eso y entonces esas piezas realmente no se van a aportar, ¿no? Solamente ella está haciendo este performance. Sí, eso, y sobre todo es como quitarse el miedo a conocerse, porque a fuerzas te tienes que conocer. O sea, eso sí o sí tienes que saber que has vivido, tienes que
ir a un psicólogo, psicoanálisis, psicoterapia, algo que te haga reflexionar acerca de qué es lo que has vivido, cómo lo has vivido y cómo lo vas a poder traducir, qué cosas vas a decir y qué cosas no. Vivimos una época muy particular y de todos modos, por supuesto, ahorita vamos a dejar tanto en descripción como aquí en el video tus redes sociales para que todos puedan seguirte. Sobre todo, de verdad, les recomiendo mucho. Durante todo el video hemos estado compartiendo fotografías del trabajo de María Hernández y la verdad vale mucho, mucho la pena. De hecho, yo soy casado, no uso anillos, no me gusta, mi esposa tampoco. Sin embargo, el regalo de bodas que le di a mi esposa es un collar de ella y la verdad es que mi esposa lo adora y cada oportunidad que tiene lo usa y está muy contenta. Ahorita asiente feliz. Gracias. Pues de verdad, muchas gracias por esta tan amena plática. Creo que es un espacio muy importante discutir sobre la creatividad, sobre el arte. Insisto, de nuevo, dar a conocer el trabajo de artistas locales, porque eso es un punto bien importante, que si nosotros no nos enfocamos en dar a conocer lo bueno que hay en todos lados, pues bueno, por eso luego llegan personas como Peso, ya saben quién. Sí. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por este espacio. Bueno, ya saben que por aquí nos estamos viendo todos los viernes con entrevistas para platicar de este tipo de temas muy distintos que vale la pena sacar a la conversación, y todos los martes para ahondar en temas de productividad personal. Nos vemos la próxima semana.